Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos, si me lo permitís, disculpadme, Vamos a dedicar este vídeo, decía, a presentar la psicología como disciplina científica. Bien, diréis, ahora, después de tantos meses, con mi amigo Freud en marcha, vamos a presentar la psicología como disciplina científica. Poquito tarde, ¿no?, pensarán algunos. Bueno, pues lo vamos a hacer porque hay algunos espectadores que llegan al canal y que están un poco desubicados. Parafraseando a Darwin, las especies vivas se adaptan al medio que las rodea para sobrevivir, a excepción de un solo caso, el ser humano. Eso es lo que piensan algunos, ¿verdad? Que se empeñan en vernos a nosotros mismos como algo diferente, más allá del resto, digamos, con una naturaleza a varios niveles por encima de la del resto de los animales, ¿no? Una pretensión un tanto arrogante y además que no está fundada. El hombre, el ser humano, al contrario de sus pares del mundo animal, adapta el medio que lo rodea para a sí mismo sobrevivir. Eso al menos creemos, ¿no? Por tanto, si queremos comprender el mundo que constantemente está siendo moldeado por la actividad del ser humano, es imperativo conocer al ser humano como tal, y nada más relevante a tomar en cuenta en ese camino que conocer lo que los seres humanos, que conocer lo que motiva a los seres humanos a actuar y lo que hay detrás de dichas motivaciones. Según la Real Academia Española de la Lengua, se define como psicología a la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Es decir, que la ciencia como método que la humanidad ha desarrollado para comprender el entorno que la rodea, también ha desarrollado una disciplina o profesión fundamentada en el método científico para comprender al ser humano como tal. El mismo ser que en la actualidad determina buena parte de los procesos físicos que suceden en nuestro mundo, o al menos los condiciona. De una forma u otra, la psicología ayuda a comprender una de las causas del por qué suceden las cosas en nuestro planeta. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia del ser humano. La psicología de esta forma emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación
para analizar el comportamiento humano, como decimos. La cultura de masas nos ha regalado durante décadas una imagen distorsionada de lo que es la psicología. Por una parte, buena parte de las, valga la redundancia, de las películas comerciales nos otorgan una percepción de la psicología como una especie de retórica de charlatanes para entender hechos que ya el sentido común de las personas corrientes ven como obvios. Por otro lado, ficción escrita y series de televisión convierten a la psicología en ente divino que puede explicar todos los elementos de la realidad en que vivimos. Para bien o para mal, la psicología es una ciencia, con sus aciertos y sus errores. Como toda ciencia, es más una perpetua búsqueda que un descubrimiento, donde hay más viaje que una llegada hacia la absoluta explicación sobre la realidad. Como ciencia, la psicología es una larga historia de obstinaciones y errores, pero a su vez permite que los errores sean criticados sistemáticamente y muy a menudo corregidos. Pretendemos, a través de una serie de vídeos que aparecerán en mi amigo Freud, presentar una introducción a la disciplina psicológica a todos aquellos que se lanzan a navegar a las profundas y a veces peligrosas aguas de la ciencia psicológica. Con rigurosas exposiciones en materia tanto de teoría como de metodología, explicaremos a lo largo de estos vídeos los aspectos más importantes para entender el concepto de psicología, cómo funciona y cómo aplicarla de manera rigurosa para entender la conducta humana. En cuanto a los objetivos de esta serie de vídeos, nos proponemos 4 básicos. El primero es una introducción a la psicología general, como disciplina con sus correspondientes delimitaciones, evolución histórica y conceptos básicos. El segundo objetivo será tocar el tema de la psicología de los procesos, los llamados determinantes del comportamiento, tocando elementos como sensaciones, percepciones, aprendizaje, memoria, etc. El tercer objetivo se focaliza en la dinámica del comportamiento, estudiando elementos vitales de la disciplina psicológica como motivación, emoción, diferencias individuales y su integración dinámica. Y como cuarto objetivo, ofrecer una larga exposición de carácter epistemológico y metodológico en psicología
que es algo así como enmarcar la disciplina en el extenso universo de las profesiones científicas. Si alguno de vosotros estáis interesados en las ciencias del comportamiento y sois, al mismo tiempo, porque ya supongo que lo estáis, si seguís este canal, lectores constantes que no abandonan un buen texto o un buen material audiovisual hasta llegar al final del mismo, para luego sacar sus propias conclusiones, esta serie de vídeos que hoy comienzan son para vosotros, son para ti. Definitivamente, no perderéis el tiempo en el largo recorrido a través de las sucesivas exposiciones que podréis encontrar en mi amigo Freud. Se trata, no lo olvidemos, de una introducción a la psicología general. Queridos amigos y amigas, la psicología, reiteramos, es la ciencia que estudia la mente y la conducta en interacción con el contexto. Si bien estos conceptos pueden sonar familiares, son notablemente difíciles de definir. Filósofos y científicos han tratado por cientos de años de delimitar las entidades a las que nos referimos cuando los usamos sin lograr un acuerdo definitivo. Por eso, una de las preguntas más obvias y naturales cuando nos interesamos en esta ciencia es también una de las más difíciles de contestar. ¿Qué estudia la psicología? En este proyecto de aprendizaje intentaremos contestar esa pregunta. No lo haremos proponiendo una definición, sino realizando un recorrido de alto nivel por este campo de estudio. De esta forma, esperamos dar una idea general de su alcance y familiarizar al espectador con los conceptos básicos necesarios para profundizar en otros temas de interés relacionados con la mente humana. Los avances recientes en tecnologías de captura y procesamiento de información han permitido estudiar el cerebro vivo mientras se encuentra en funcionamiento. Es importante que sepáis que en esta serie de vídeos en las que introduciremos a los profanos en la disciplina psicológica,
esta serie de vídeos abordaremos contenidos que se investigan y que se producen en los departamentos de psicología básica de las facultades de psicología españolas y del mundo. Facultades de psicología que ya están inscritas en el marco de las ciencias de la salud, aunque mantienen con el marco de las ciencias sociales un vínculo que tiene que ver con la relación epistemológica que durante siglos ha sido sólida. Con lo social, con lo humano. Pues bien, se trata de ofrecer un pequeño esbozo de la psicología para personas no iniciadas en el tema. Insistimos nuevamente. Se trata específicamente de familiarizar al espectador con las principales teorías psicológicas, de identificar los principales componentes fisiológicos de la conducta, de comprender la importancia del estudio de los procesos psicológicos básicos y de reconocer los campos de aplicación de la psicología. Un primer bloque de esta serie de vídeos de introducción a la psicología, que han sido muy demandados por un buen número de espectadores, ya asiduos al canal. Incluye una primera entrega en la que vamos a estudiar las principales escuelas psicológicas, también conocidas como grandes teorías clásicas de la psicología. Pues vamos con las principales teorías psicológicas, efectivamente. La apertura del primer laboratorio de psicología en Alemania por Wilhelm Wundt, que vive entre 1831 y 1920, apertura que se produjo en 1879, la del primer laboratorio de psicología, como decimos, suele considerarse como la fundación de la psicología como disciplina científica. A partir de ese momento, diferentes grupos de investigadores propusieron teorías alternativas sobre el funcionamiento de la mente que actualmente son conocidas como las teorías clásicas de la psicología o escuelas de la psicología. Durante su apogeo, en la mayoría de los casos, una escuela rechazaba completamente las propuestas de las que la precedían, mientras que hoy en día los psicólogos tienden a combinar diferentes aspectos de cada una de las escuelas con el fin de lograr teorías que expliquen con la mayor exactitud posible los fenómenos que estudian. Comencemos, pues, por el estructuralismo, una corriente psicológica iniciada por Wilhelm Wundt en 1879. Se interesaba por descubrir la estructura o anatomía de los procesos conscientes y su método de investigación se enfocaba en la autoobservación controlada de la conciencia en condiciones experimentales.
Utilizaba un proceso constituido por 3 pasos principales: analizar los elementos de los procesos conscientes, descubrir cómo se interconectan y determinar las leyes que los gobiernan. Funcionalismo. El funcionalismo es una escuela psicológica que surgió alrededor de 1904 como reacción al estructuralismo. Sus principales promotores fueron William James y John Dewey. El funcionalismo se preocupa por entender las cosas que hace el ser humano y por qué las hace. Influenciados por Charles Darwin, los funcionalistas pensaban que la mente humana tiene sus características actuales porque le daban una ventaja al ser humano para adaptarse a su medio ambiente. Aspectos como la inteligencia se explicaban como secuencias de ensayos y errores ciegos, con sus correspondientes recompensas y castigos que modelan el comportamiento posterior. Conductismo. El conductismo centra su estudio en las características observables del comportamiento. Liga estas conductas con los estímulos que las provocan, considerando la mente humana un sistema muy complejo de relaciones de causa y efecto. Para los conductistas, los fenómenos como la consciencia no existen en realidad. Son simplemente agregaciones de secuencias complejas de relaciones. La principal herramienta teórica del conductismo es el condicionamiento estímulo-respuesta, ER, que puede existir en 2 modalidades: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, un estímulo es asociado con un significado y produce una respuesta por parte del individuo. En el condicionamiento operante, una acción del sujeto es seguida por una reacción del ambiente que puede reforzar una conducta si provoca placer o desincentivarla si provoca un resultado no deseable como el dolor. Esta escuela psicológica se inició en 1892 y entre sus proponentes más destacados se encontraban John B. Watson, su fundador, Ivan Pavlov, B. F. Skinner y Clark Hall. Bien, psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt, de la forma, se inició en Alemania en 1912 como una reacción a las limitaciones de las teorías estructuralistas que tenían problemas tratando de explicar cómo conceptos mentales organizados y significativos se creaban a partir de percepciones sensoriales sin significado. Los psicólogos de la Gestalt propusieron y practicaron el análisis integral de la conducta. Para ellos,
La división de la consciencia en sus partes fundamentales era artificial y no lograría explicar el fenómeno, porque en el caso de la mente humana el todo es más que la suma de sus partes. El trabajo de los psicólogos de esta escuela fue principalmente en el campo de la percepción visual, y los más importantes fueron Kurt Kafka, Kurt Lewin, Max Bentheimer y Wolfgang Keller. Psicoanálisis. Perdón. El psicoanálisis es una escuela psicológica iniciada por Sigmund Freud, interesada principalmente en las causas de la motivación y el funcionamiento de la personalidad. El concepto central de esta teoría clásica es el inconsciente, un lugar en la mente donde residen ideas, motivaciones, deseos y temores. Las escuelas que le precedieron estudiaban la mente consciente de individuos sanos mediante técnicas experimentales, mientras que el psicoanálisis realizaba investigación mediante la exploración clínica del subconsciente en personas con disfunciones psicológicas. Para los propulsores o impulsores del psicoanálisis, la observación de las manifestaciones físicas de los impulsos originados en el subconsciente a través de herramientas como las asociaciones libres, la hipnosis y el análisis de los sueños, eventualmente permitirían comprender las reglas que gobiernan la conducta humana. Entre esas reglas postularon que los seres humanos se rigen por los mismos instintos básicos que los animales, y la represión de estos genera un conflicto permanente entre el individuo y la sociedad. Cognitivismo. El cognitivismo, surgido en la década de los años 50, estudia los procesos mentales internos como la inteligencia, la memoria y el lenguaje. Pero a diferencia del estructuralismo y el funcionalismo, no utilizaba técnicas introspectivas. En su lugar, y de forma similar al conductismo, analizaba conductas específicas, pero explicándolas en términos de procesos mentales internos, en vez de recurrir a simples relaciones de estímulo-respuesta. Los desarrollos en el área de las ciencias de la computación en los años 70 contribuyeron notablemente a despertar el interés en esta escuela psicológica. Las analogías entre el cerebro humano y los computadores, como la ejemplificada en una tabla que compartiremos en el próximo vídeo, indicaban que eventualmente sería posible explicar la conducta humana mediante un conjunto definido de reglas.
Ejemplo de analogía entre un computador y la mente humana. Lo que es una entrada en el computador, una entrada de datos, en la mente humana es el fenómeno de la percepción. Lo que en el computador es el procesamiento de la información de los datos, en la mente humana es el razonamiento. Lo que en el computador es el proceso de almacenamiento, en la mente humana es la memoria. Y lo que es la salida, la respuesta que el computador nos da cuando se la pedimos, en la mente humana es la conducta. Finalmente, vamos a terminar refiriéndonos brevemente a la psicología humanista, diciendo que ésta se originó en los años 50 como el cognitivismo, siendo sus principales promotores los de la psicología humanista Carl Rogers y Abraham Maslow. Fue muy influyente en el área de la psicología aplicada. Uno de sus principales objetivos era lograr que los seres humanos desarrollaran todo su potencial. Para Maslow, la diferencia entre una persona promedio y un genio creativo era que este último no se limitaba a satisfacer sus necesidades animales básicas y buscaba realizar el potencial de sus talentos creativos latentes. Para los psicólogos humanistas, la realidad es una percepción subjetiva y para obtener información válida es necesario analizar cómo los involucrados perciben su propia realidad. Debido a esto, el humanismo es una de las escuelas psicológicas más abiertas a contemplar el papel de las diferencias culturales e individuales en la conducta de las personas. Un resumen de lo dicho sería el siguiente. El estructuralismo trata de comprender la consciencia humana estudiando sus partes constituyentes. El funcionalismo se enfoca en entender las motivaciones para las acciones del ser humano. El conductismo estudia la mente humana a través de las características observables del comportamiento. La psicología de la Gestalt considera que la mente humana considerada como un todo es más que la suma de sus partes. El psicoanálisis se enfoca en la influencia de los impulsos reprimidos en la conducta consciente. El cognitivismo se enfoca en el estudio de los procesos mentales. La psicología humanista se interesa por la forma en que cada uno de los individuos percibe su realidad. Términos clave, pues, estructuralismo, funcionalismo, conductismo, psicología de la Gestalt, psicoanálisis, cognitivismo y psicología humanista. Recomendamos la lectura El procesamiento humano de la información en busca de una explicación. Un artículo de revisión. Y ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Espero que haya sido de vuestro agrado el vídeo que concluimos ahora de producir. Si lo consideráis valioso desde algún punto de vista, quiero decir, útil, interesante, os animo a dar me gusta. Es un feedback oportuno
que guía mi trabajo. Si sois asiduos al canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis, amigos, amigas? Si ya os habéis suscrito, os agradezco enormemente el gesto. Si no conocéis, porque acabáis de llegar al canal, a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos, a juzgar, a crearos un criterio al respecto y posteriormente decidís si os suscribís o no, obviamente, en absoluta libertad. Tengo la esperanza de que nos reencontremos en un próximo vídeo que tendrá contenido pedagógico. La psicología y la pedagogía, especialmente la psicología de la educación, son dos disciplinas muy vinculadas y esto lo hago notar en este canal. Como digo, tengo la esperanza de que nos reencontremos en ese próximo vídeo. Es un estímulo para mí saber que la audiencia crece, lenta, pero de manera constante, por lo tanto es un crecimiento robusto. Es una gran fuente de motivación que recompensa y mucho el esfuerzo realizado desde el nacimiento del canal allá por mediados de agosto del año que acaba de concluir, 2022. Como digo, espero reencontrarme con todos vosotros en el próximo vídeo que ya os anuncio llegará muy pronto y que tendrá, como digo, contenido pedagógico. Me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso. Os recuerdo, antes de poner punto y final, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto que a mí me ilusiona y que me consta, de lo cual me congratulo, me consta, ilusiona a cada vez un mayor número de personas. Personas a las que tengo un profundo respeto porque son personas inspiradas, son personas con ganas de aprender, son personas que luchan por superar sus dificultades, son personas que, como digo, quieren, desean mejorar sus vidas y a través de ello contribuir al bienestar de la sociedad en la que viven. Bueno, pues hasta muy pronto. Un saludo muy afectuoso, mis mejores deseos para vosotros, que vuestras vidas estén plagadas, repletas de momentos felices y si atravesáis algún momento de dificultad, que pronto encontréis los recursos que seguro habitan dentro de vosotros para superar esos obstáculos con los que tarde o temprano todos tenemos que lidiar en nuestras vidas. Que sirvan esos obstáculos para hacernos crecer. Hasta muy pronto.